Muy buenas tardes a todos nuestros amigos de la Escuela de Misticismo Hebreo. Queremos compartir con ustedes el comentario de la Sagrada Torá correspondiente a esta semana. Pero un, un- hubo una dificultad porque yo no me di cuenta que la porción que correspondía que corresponde a esta semana es con el libro de Vayikra. Vayikra es Levítico, ¿ya? Lo que no me fijé es que a veces suele ocurrir en algunos años que dos porciones de la parashá están en una sola. ¿Ya? Significa que se leen dos, a veces se juntan dos porciones en un mismo Shabbat. Y la semana pasada correspondía a la porción Pekudei junto con la anterior. ¿Ya? Sí, bueno, hubo como un, se traspapeló. Así que les pido mil disculpas a todos porque les debo, hermanos, el comentario que corresponde a esta semana, que es Vallicra. Pecudei en este año 2023 estaba ligado a Vallaquel, ¿ya? Por lo tanto tendría que haber sido un comentario bastante extenso. Suele ocurrir que en algunos años hay porciones que se encuentran en Vallicra, que también están unidas, pero hay otras que siguen cada Shabbat, cada porción. ¿Ya? Así que para no dejar ningún cabo suelto, vamos a compartir la porción, ¿cierto?, de la semana pasada, que era Vayaquel, que también la continuación es Pecudei, que es el último libro de Éxodo. ¿Sí? Aquí estamos hablando del final del Éxodo, que ya estamos estudiando el final, el rendir cuentas al creador de todo lo que se hizo. Ya hemos visto la construcción del Mishkan, que estamos hablando del tabernáculo, ¿sí? Del santuario también. Y que el creador dice, todo ordenado, todo lo vamos a hacer. Si quiere ver los comentarios de las semanas anteriores para que entienda de qué estamos hablando de antes de poner en marcha la construcción del tabernáculo. ¿Sí? Como ustedes bien saben, en hebreo se dice de dos maneras. Se dice Mishkan y también se dice Hamikdash. ¿Bien? ¿Esto qué significa? Que por un lado revela que es santuario, pero también está hablando de una morada. ¿Una morada de quién? Una morada de la Shekinah o de la Shejinah, la presencia divina del Creador. Por lo que el Creador dice, bueno, ustedes me van a hacer un tabernáculo para yo vivir con ustedes. Y lo que yo requiero, lo que yo necesito es que ustedes hagan ciertas cosas. Estas cosas incluyen materiales en el mundo físico, pero también una actividad espiritual o emocional, mental, para que podamos unificar el cielo y la tierra y podamos vivir en armonía. Lo que nos lleva a pensar una cosa, que el Creador, ya aquí estamos en la rendición final, en la cuenta final, donde el Santo Bendito le dice, bueno, yo quiero que me den el informe de qué es lo que se hizo. Y esto a nosotros nos parece extraño porque si el Creador lo sabe todo, ¿por qué vuelve a pedir un informe de las cosas que ya había pedido, ¿cierto?, en las porciones anteriores que habíamos estudiado? Y esto a nosotros nos hace pensar de inmediato que algo el Creador nos quiere decir porque Él pide una rendición de cuentas. Los materiales que se ocuparon, las cortinas que se ocuparon, quiénes trabajaron. Y esto, hermanos, a nosotros nos lleva a otro plano para poder entender que si el Creador bendito sea, lo sabe todo, ¿por qué quiere que el hombre vuelva a hacer una contabilidad de los procesos de cómo se construyó el tabernáculo, el Mishkan? ¿Ya? ¿Por qué el Creador quiere que repasemos nuevamente la misma historia
de decirle a él, estos son las cuentas, esto se hizo, esto se trabajó, cómo se trabajó, todo lo demás. La tradición nos enseña que Moisés desmontaba y montaba el tabernáculo todos los días, excepto en el día de Shabbat. Y acá a nosotros nos da una gran enseñanza el comentario práctico de lo que quiere decir que nosotros tenemos que repetir una y otra vez, muchas veces, los procesos que a nosotros se nos olvida. Las personas que han leído la Torá, me refiero a las personas que han leído ya la Biblia, los 5 primeros libros, en general toda la Biblia, pero específicamente los 5 primeros libros, se va a dar cuenta de algo. ¿Por qué Dios repite tanto? ¿Por qué Dios repite? Y acuérdate del Shabbat, y después dice, y acuérdate que tú tienes que hacer esto, vas a honrar, vas a bendecir, vas a alegrarte, vas a dar gracias, y después está hablando de otros temas, y después nuevamente viene a decir, acuérdate que yo soy tu Dios, acuérdate que yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, y después recuerda el Shabbat, está hablando de otra cosa, está hablando de agronomía, después dice, acuérdate del Shabbat, está hablando de los padres, y después dice, acuérdate del Shabbat, acuérdate después del servicio, acuérdate del tabernáculo, acuérdate de la santidad que tienes que tener. Y uno dice, aquí hay algo que no me parece lógico. ¿Por qué Dios repite tanto si ya se sabe que nosotros ya deberíamos entender a la primera? Eso es lo que creemos nosotros. Los místicos de Israel tienen una respuesta a eso que es algo muy impresionante y que es un tema que estamos preparando en la sección que es la Torá. Ahí vamos, yo creo, a dar una charla bien potente relacionada de por qué el Creador repite en nuestra Torá, por qué repite tantas veces algo. Alguien dice, es que nosotros somos olvidadizos. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué somos olvidadizos? Es que a nosotros nos tienen que repetir varias veces las mismas cosas. ¿Pero por qué? Es una pregunta bastante capciosa, la verdad es que es bastante capciosa. ¿Por qué nos tienen que repetir hartas veces las cosas? Resulta que esto, para entenderlo a grosso modo, o a grandes rasgos, el Creador a nosotros nos regaló una Torá que se conoce como la Torá Sagrada para niños. A nosotros nos regalaron una Torá versión Pocket. Ustedes deben recordar que, bueno, sugerimos, después del video que ustedes están viendo, vayan a la sección del canal que se llama Charlas, ¿qué es la Sagrada Torá? Nos vamos a dar cuenta de que el Eterno se aparece, ¿cierto? Y viene con las tablas de la ley. O sea, viene con la ley. Y después el Eterno le dice, esta ley yo te las voy a entregar a ti, te voy a explicar algunas cosas, Moisés, así que te espero en la montaña. Va a la montaña, Moisés llega con las tablas de la ley, ve el asunto del becerro de oro, las quiebra, y después el Moshe Rabbeinu, o Moisés, nuestro maestro, va y sube nuevamente, pero las tablas que trae tienen la misma ordenanza, pero de forma distinta. ¿Qué significa de forma distinta? Que vienen con las mismas letras, pero algo le faltó. Y ese algo le faltó no quiere decir que le faltó mandamiento. Lo que pasa es que esa Torá, la primera tabla, las que se quebraron, venían con una información más explícita y venía más revelada que la segunda que nos entregaron a nosotros. Y eso ocurre porque la Torá que nosotros tenemos es una Torá para pequeños o para infantiles. Infantiles, ¿qué significa? De que estamos en un proceso de crecimiento. El asunto del becerro de oro, hermanos, nos quitó mucha inteligencia. Esto es súper fuerte lo que voy a hablar, pero lo tengo que decir, ¿ya? Así que pon atención con lo que voy a decir ahora. Cada vez que uno peca, cada vez que uno transgrede, lamentablemente algo ocurre en nuestro cerebro que una parte de la información se va. Esto quizás no lo hemos dicho en otras partes o en otros videos, pero para que usted sepa que el cerebro, cada vez que uno peca,
es una energía negativa que alimenta y que la hace ingresar al cuerpo y que lamentablemente se pierde una especie de memoria, se pierde la parte más espiritual y uno olvida, ¿cierto?, lo que aprendió. Esto quiere decir que el creador nos tuvo que resetear, por así decirlo, y que nos tuvieron que explicar nuevamente las cosas de la Torá una por una y nos tienen que repetir una y otra vez las mismas palabras. Cuando usted ve a los niños pequeños, ¿cierto? Cuando usted ve a los niños pequeños, más o menos van ellos imitando cuando tienen 1, 2, 3 años, 4 años. Ellos van viendo cómo nosotros nos comportamos, lo que nosotros hablamos, lo que nosotros decimos, todo eso ellos lo capturan, lo guardan, lo almacenan y después ellos repiten todo lo que uno hace. Y usted recuerda que cuando los niños son pequeños, uno les dice una y otra vez las cosas para que no se lo olvide. Y acuérdate de la colación. Y acuérdate que tienes que hacer esto. Sí, mamá, sí. Acuérdate. Y uno dice, oye, que llega a ser de repente hasta molesto que nos repitan tantas veces las cosas. Es que nosotros no sabemos que en el cerebro ocurre que hay una especie de energías que constantemente están girando o que están volcándose para nuestro lado positivo y que también hay otra energía que se está volcando para el lado negativo. La que se vuelca para el lado negativo con toda su fuerza va a intentar borrarnos de nosotros parte de nuestra sabiduría y parte de nuestra mente. Esto a lo mejor te puede parecer novedoso, pero esto así funciona. Cada vez que alguien peca, cada vez que nosotros pecamos, el nivel de energía negativa hace que grandes bancos de información se borren de nuestra memoria. Y después a nosotros se nos olvida de por qué nos ocurrió, por qué nos pasó. El santo bendito, con el asunto de Pekudei, que es rendir cuenta, viene a recordarle nuevamente y quiere que los hijos de Israel hagan nuevamente la contabilidad cuando ya el producto estuvo terminado, cuando ya el Mishkan ya finalizó, ya terminó, estaba todo montado, estaba todo listo. Ahora yo quiero que ustedes me hagan una contabilidad de nuevo. Para cualquiera de nosotros diría, pero Dios, ¿por qué es así? Precisamente por lo mismo. Porque el asunto del becerro de oro a niveles cósmicos provocó que una fisura espiritual nos dañara parte de nuestra alma, tanto del alma que llevamos dentro y tanto del alma que llevamos fuera. Y esto ya es revolucionario para algunos. Pero para los que estamos estudiando la mística hebrea durante algún tiempo, sabemos que no solamente tenemos un alma interior, sino que también tenemos un alma exterior. Y que parte de esos bancos de información, esa sabiduría, esos conocimientos que están fuera de nosotros también, y hay un conocimiento y una sabiduría que está dentro de nosotros, pero también hay una que está fuera, se van borrando a medida que uno va pecando. Por eso que una vez lo comenté que cuando tú llegas a la mística, tú eres mucho más responsable que un religioso. La gente tiene los términos bien cambiados porque piensan que un místico o alguien que está estudiando la mística es una persona que está flotando, mirando el cielo todo el día, meditando, alejándose de toda responsabilidad doméstica. Y no es así. Un místico tiene mucho más responsabilidad que un religioso. Pero tenemos mucha más libertad que un religioso, eso sí. Tenemos mucha más libertad, ¿en qué sentido? En que nosotros no tenemos que rendirle cuenta a ningún hombre. Le tenemos que rendir cuenta al Creador, directamente al Creador. No tenemos que andar reportándonos diciendo, oye, voy a hablar con mi pastor, voy a hablar con mi líder, voy a hablar con mi rabino. El místico habla directamente con el Creador. Y tenemos investigaciones de grandes académicos y grandes eruditos que ellos vienen a confirmar esto que estoy diciendo. Los místicos nunca, y los profetas, los místicos y los profetas, jamás se sometieron, por así decirlo, a un hombre que les dijera a ellos lo que tenían que hacer.
Los verdaderos profetas y los verdaderos místicos siempre tuvieron una relación directamente con el Creador. Y eso hace que nosotros podamos ver las cosas desde otro punto de vista y que el asunto del pecado, cuando alguien dice, a mí nadie me está supervisando, a mí nadie me está viendo, por lo tanto yo peco libremente, es porque esa persona nunca ha estado en la mística. El místico es un propio policía de su propio cuerpo, un policía de su propia alma, un policía de su propia vida. Tiene que constantemente estar vigilando, tiene que constantemente estar cuidando de no pecar, de no caer. Porque entiende el místico que cada vez que uno peca, que cada vez que uno transgrede, es información y sabiduría y conocimientos que se van perdiendo, que se van borrando y que nuevamente tenemos que volver a recordarlo. ¿Ya? No es que se pierda la ganancia, porque alguno dice, hermano, entonces, ¿qué saco con servir a Dios y después esto todo lo voy a perder? No, no, no. Lo que se va a perder es el conocimiento, no la recompensa. Las recompensas se mantienen. Lo que usted pudo ganar, las bendiciones que Dios le dio, sí, eso queda. Pero obviamente que cuando alguien peca o alguien transgrede, la felicidad de esa bendición se va a transformar en amargura. Por lo tanto, la persona siente como que lo perdió. Pero no es así, uno no pierde la verajá, ¿cierto? Por años de servir a Dios y de repente uno comete una transgresión. El Creador dice, mira, usted tendrá que pagar esa deuda. Yo te puedo perdonar, pero la transgresión se tiene que pagar con la consecuencia que va a venir después de eso. Entonces las personas piensan que uno pierde, a lo mejor dice, voy a perder la casa o voy a perder el auto. Puede que sí, puede que no. Pero el hecho que lo que uno va a perder es el gozo. Y uno va a perder la alegría. Pero no las bendiciones. Y si las bendiciones no se pierden, alguien podría decir fácilmente, ay, qué rico, porque entonces voy a seguir pecando y pido perdón, que Dios nos libre de pensar así, porque igual voy a tener bendición. Sí, pero el problema que vaya a tener, hermano y amiga, amigo, es que no vas a sentir placer por esas bendiciones, no vas a sentir ni gozo, ni alegría por las bendiciones, y prácticamente va a ser humo y ceniza. Humo y ceniza, o sea, tú vas a decir, ¡ay, qué rico! Yo pequé, transgredí, pedí perdón y como que aquí no ha pasado nada y ahora tengo más encima un viaje de vacaciones y voy a ir a tal parte y lo voy a pasar súper bien, pero cuando vas al lugar de vacaciones resulta que tu vida se transforma en un infierno. Difícil. Entonces, ¿qué nos quiere decir esta porción, PQD, rendir cuentas? ¿Qué nos quiere decir el Creador con repetirnos una y otra vez por qué hay que repetir, por qué hay que rendir cuenta? En la religión esto no se enseña, y yo lo digo, de los años que estuve en la religión, esto no se enseña. Que la gente te dijo o te predicó que Dios perdonaba a todos los hombres cuando le pedían perdón. Pero nadie te habló de que quedaba un registro. Entonces, ¿cómo la gente entiende ahora que tenemos que pasar por un juicio? Si no hay registro, entonces ¿cómo va a haber juicio? Si no hay juicio, es porque no hay registro. Pero como hay juicio, hay registro. Entonces, el registro por pecar, el registro por transgredir, queda escrito. Y la gran diferencia entre aquel que se arrepiente de corazón, que quiere acercarse a Dios y le pide perdón, es que quedó, ¿cierto?, escrita también al lado, digámoslo así, quedó al lado escrito que esa persona por esa transgresión se arrepintió y que hizo teshuvá, retorno, y que está dispuesto a pagar la consecuencia. Todo eso queda anotado. El tema es que también nosotros los seres humanos, una vez al año tenemos que reunirnos para dar cuentas al Creador, y esto es en la fiesta que se conoce como Yom Kippur, el día de la expiación. Es un día que nosotros lo celebramos porque en la Biblia está escrito así, que uno durante un día tiene que estar en ayuno, donde yo tengo que acordarme de todo lo que hice durante un año y de las cosas que no me acuerdo tengo que intentar acordarme para pedirle perdón al Creador, para saldar una cuenta, para saldar algo pendiente que tengo con Él. Si no fuera por Jesús, Yeshua, nuestro santo Mashiach, la cuenta se acumularía, hermano, olvídate, a nivel estratosférico. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la enseñanza? La enseñanza es que el Creador nos regaló una Torá
que constantemente nos tienen que repetir, de la misma manera que a un niño tú le dices, no te olvides de hacer esto, acuérdate que tienes que hacer esto. Mira, si tú no lo haces, yo voy a hacer esto, no te voy a dar lo que tú quieres y por favor acuérdate, hazme caso, anótalo. Y uno dice, sí, mamá, sí, papá, sí, lo voy a hacer. Y se le olvida. ¿Por qué? Porque nos estamos recordando. ¿De dónde vino eso? La explicación, ¿de dónde vino eso? ¿Por qué se nos olvidan las cosas? Siendo que el cerebro tiene grandes capacidades para almacenar. ¿Tú sabes cuántos libros el cerebro puede almacenar para que un ser humano se lo aprenda de memoria? Usted dice, ¿cómo, hermano? Un libro, si tú lo lees completo, todo el libro queda almacenado en tu cabeza. Que te acuerdes de memoria, ese es otra cosa, ese es otro tema. Uno por lo general no se acuerda. ¿Por qué uno no se acuerda si el cerebro tiene la capacidad de almacenar 25.000 volúmenes de libros? Impresionante. 25.000 volúmenes de libros de diferentes temas el cerebro tiene la capacidad de almacenar para que el ser humano se acuerde de todo lo que dice cada libro. Por eso que en la antigüedad los niños, a partir de los 5 años hasta los 10 años, se aprendían la Torá de memoria, hermano. De memoria. Y llegamos a nosotros, llegamos acá y decimos, ¿por qué a mí se me olvidan las cosas? Y a nosotros se nos olvidan las cosas, de repente cosas domésticas. Oye, aprovecha de pasar al centro y comprarme, no sé, esta cosita que necesito. Y uno se le olvida. Y tú te preguntas por qué se olvidan. ¿Por qué se olvidan las cosas? Bueno, la explicación mística que tiene, una de las tantas explicaciones místicas, que cuando uno constantemente está gastando energía, o que uno está constantemente trabajando la parte negativa del ser humano, esa parte negativa absorbe todos los bancos de memoria y conocimiento que uno adquirió. Y se van borrando. Por eso que hay que volver a leer la Torá, hay que volver a leer la Biblia para que uno no se lo olvide. Esto es muy fuerte y esto es muy impresionante para las personas que escuchan esto por primera vez. O sea, usted me está diciendo que por cada transgresión, por cada pecado que uno comete, ¿algo le pasa al cerebro? Sí, algo le pasa al cerebro. Empieza a olvidar muchas cosas. ¿Y hay una forma de sanarse? Por supuesto. Estudiando Torah, haciendo Torah y bendiciendo a Dios son los mecanismos para retener y que el cerebro se aumente. La primera transgresión de Adán y Eva provocó que el cerebro, que estaba al 100%, hoy día se redujera a un 12 o a un 13% de la capacidad cerebral que tenemos. Imagínate que, estoy casi seguro, que en un 13% y un 14% del cerebro estamos hablando de grandes genios y de grandes mentes brillantes que llegan a deducciones y a conclusiones que son impresionantes. Y eso ocupando solamente un 13 o un 14% del cerebro. Adán y Eva ocupaban el 100%. Imagínate ahora cuánto ocupamos nosotros. Lo que a nosotros nos lleva es que la transgresión del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal redujo en gran porcentaje nuestra capacidad cerebral y cómo podemos llegar. Hay una película que nosotros recomendamos, es una película secular, pero la recomendamos, muy buena y que te va a hacer entender un poco estas definiciones, y se llama Lucy, de la actriz Scarlett Johansson. Es una película muy, muy interesante, que nos viene a recordar que cada vez que alguien transgrede, el cerebro se va achicando. Se va achicando de manera metafórica, se va achicando a niveles emocionales, a niveles intelectuales, así que no nos conviene pecar.
Esto, hermanos, quizás para usted le puede parecer extraño, pero es así. Una vez les dije a los amigos, cuando tú llegas a la mística, vas a pensar 10 veces antes de tomar una decisión. De hecho, te va a dar temor pecar porque vas a saber las consecuencias que trae eso. Esto no quiere decir que nosotros no pecamos o que nosotros no podamos cometer errores. No estamos exentos ante eso. ¿Por qué? Porque el cometer error es para que nosotros aprendamos la lección. Pero aprender de los errores de los demás es sabiduría. Hay cosas que yo no tengo por qué vivirlas para aprenderlas. Yo solamente con saber que esas cosas pasan, no tengo por qué experimentarlas dentro de mi vida. ¿Mm? Así que, en ese sentido, amigos, ustedes tienen que tener súper clara la película, que nos ocurre que cada vez que nosotros transgredimos, una parte de nuestro cerebro se le olvidan las cosas. Ahora, yo me acuerdo que en la antigüedad, cuando uno trabajaba con estos computadores, los 386, 486, yo estoy hablando cerca de los años 95, 96, 97, yo recuerdo que había una forma de formatear los computadores y era con grandes imanes, con grandes imanes. Típico imán del refrigerador, típico imán, ¿cierto?, de algún componente electrónico. Y resulta que cuando tú pasabas o colocabas el imán dentro o cerca del disco duro del computador, después sacabas el imán y la información del computador se borraba. Se borraba. Porque el imán provocaba que todas las piezas electrónicas y todo el magnetismo que le da alimentación para generación de electricidad en un componente electrónico termina por pegarse al imán. Y eso ocurre cuando nosotros no tenemos canalizadas en nuestra vida, en nuestro cerebro, las fuerzas del bien y del mal. Cuando le damos más poder al mal, el mal nos roba algo, y lo que roba es información, lo que roba es conocimiento. Por eso es que a nosotros se nos olvida. Y esas son las cosas que uno tiene que empezar a examinar y analizar de por qué el Creador nos dice en esta parashá, que es la última del libro de Éxodo, ustedes van a rendir cuenta de todo lo que hicieron. Entonces, amigos, esto es para que lo tengamos en cuenta, ya, algo bien delicado, bien fuerte, y que el Creador a nosotros nos quiere evitar muchas veces cosas para evitarnos sufrimiento. Antes de continuar con esta porción maravillosa de PQDI que se encuentra en Éxodo capítulo 38 del versículo 21 hasta el capítulo 40, verso 38, y finaliza el libro de Éxodo. Finaliza el libro de Shemot, que es en hebreo. Y damos gracias al Creador y decimos Hazak, Hazak, Benit Haset. Esfuérzate, esfuérzate y sé fortalecido para seguir estudiando y explorando acerca de la Torá. Hay algo importante que los comentaristas dicen acerca de la palabra Mishkan, ¿sí? Que nos dice a nosotros que la palabra santuario o tabernáculo se puede pronunciar de otra manera también, que es la palabra Mashkon. Mishkan, que significa Shakan, que viene de la palabra Shakan, que es una referencia a Shekinah o la Shekinah, la gloria del Creador. También se puede pronunciar Mashkon, y Mashkon es una palabra que está relacionada con una deuda o con un bien raíz, ¿sí? Algo que se hace un contrato, y se hace un contrato de pago. Y cuando uno empieza a analizar esto, el contrato de pago es precisamente que el Mishkan iba a ser un compromiso como que usted hiciera un compromiso con el banco. Mashkon es la palabra que es como una compra-venta de un recurso o de una propiedad que yo tengo que ir pagando mensual.
Lo que nosotros estamos hablando acá, lo que llamaríamos en palabras modernas, sería como el crédito hipotecario, ¿sí? Es como el crédito hipotecario. Por lo general, el crédito hipotecario, uno cuando va al banco y desea ser evaluado para tener, ¿cierto?, la casa propia, el banco le dice a uno, le empieza a investigar su perfil financiero, empieza a averiguar cuánto ha sido la morosidad, cuántas deudas tiene, hacen un valor, un cálculo de salud y empiezan a pedir un montón de cosas. Y cuando llega, ¿cierto?, a concluirse el hipotecario o el crédito hipotecario para que la gente se compre una casa, resulta que dice, perfecto, usted se va a comprometer a pagar durante tantos años, durante 30 años, esta vivienda o esta propiedad. ¿Sí? Hay algunos que les sale más barato, otros les salen más caro, pero en el fondo el sentido que le quiere dar la palabra Mishkan, el compromiso que tiene el compromiso que tiene el creador con su pueblo, es un compromiso que es muy similar a un compromiso de un crédito. Usted se preguntará, ¿cómo esto es súper raro? Cuando usted tiene un crédito, usted sí o sí lo tiene que pagar. Ahí usted no la piensa y usted dice, ah, no, si total, pago cuando puedo. Y cuando usted dice pago cuando puedo, es cuando te llegan los intereses. El creador dice, ustedes me llamaron porque ustedes quieren vivir conmigo. Yo también voy a vivir con ustedes. Pero para que ninguno de los dos se aburra del uno al otro, vamos a hacer un compromiso. Y vamos a establecer las leyes de ese compromiso. Yo me voy a comprometer a estar con ustedes siempre y cuando ustedes empiecen a hacer esto también. Y el pueblo le dice, Creador, si tú vas a vivir con nosotros, te pedimos que nos asegures con esto, con esto, con esto otro. Y el Creador dice, sí, yo me comprometo a que te voy a bendecir y te voy a multiplicar y que te voy a dar lo que nunca te ha dado nadie y que vas a vivir de una manera excepcional, vas a vivir de una manera feliz, pero si tú cumples con esto también. Y luego el pueblo dice, sí, nosotros nos vamos a comprometer a hacer esto que tú estás diciendo, pero también te pedimos que nos asegures para que nosotros podamos vivir tranquilos. Y el creador dice, sí, me comprometo a que ustedes van a vivir tranquilos, van a vivir relajados, van a vivir con tanta alegría que todos los días van a ser como días de vacaciones, pero ustedes también van a hacer esto otro. Y el pueblo dice, sí, creador, nosotros vamos a hacer esto, nos comprometemos, pero también no te olvides de que tú nos hagas esta verajá, esta bendición, porque a nosotros nos gustaría crecer, nos gustaría expandirnos, nos gustaría que nuestra economía también fuera muy buena. Y el creador dice, sí, yo voy a dar esa economía que tanto estás pidiendo, ese anhelo que tú tienes, yo lo voy a hacer y te lo voy a dar en abundancia. Yo me comprometo a eso, pero ustedes también se van a comprometer a hacer esto otro. Y el pueblo dice, sí, nosotros nos vamos a comprometer a esto otro. Y vamos a ofrendarte, vamos a hacer este pacto, pero también te pedimos que no solamente que sea para nosotros, que sea para los hijos, y para los hijos de nuestros hijos, y para los hijos de los hijos de los hijos de los hijos de nuestros hijos, de generación en generación. Y el creador dice, perfecto, no solamente te voy a bendecir a ti, y las promesas no solamente te las voy a dar a ti, se las voy a dar a tu hijo, a los hijos de tus hijos, por muchas generaciones, hasta 1000 generaciones si es necesario. Pero si ustedes se olvidan de mis mandamientos y de mi palabra, yo me voy a ir contra ustedes de la segunda a la tercera y hasta la cuarta. Eso es muy profundo, eso es muy fuerte, y uno dice, caramba, acá llegaron a un acuerdo. El Eterno se compromete y el pueblo también se compromete. El pueblo se compromete a hacer y el Eterno también se compromete a hacer. Y la palabra Mishkan, como dicen algunos, es una especie de compra-venta. Porque Mishkan también significa mashkon, que viene a decir como o la compra de una propiedad, de un bien raíz, pero de un bien raíz que es bastante caro, hermano. Eso quiere decir que el compromiso que tiene el creador es de verdad, por hermano. Es de verdad el compromiso. Por lo tanto, él espera que nuestro compromiso también sea de verdad y no sea chanta.
No seas chamullero. Acá en Chile decimos chamullo a palabras, ¿cierto?, que no tienen peso. Palabras de mentira, palabras mentirosas, engañosas. A eso se le llama acá en Chile chamullento. No, el creador se está comprometiendo a algo serio. El pueblo también se tiene que comprometer a algo serio. Por eso que el creador, antes de bajar, ¿cierto?, la nube de gloria y todo lo que usted ve en esa imagen, él dice, ¿está todo listo? Sí, creador, está todo listo. Construimos el tabernáculo, construimos el altar del incienso, hemos construido el pan de la proposición, hemos hecho las cortinas que tú pediste, el arca de la alianza, todo lo que tú pediste, las cortinas, los pilares, todo, el traje de los sacerdotes, todo lo hemos cumplido al pie de la letra, creador. Ya, perfecto. Bien. Entonces yo les voy a pedir que pecudei. Ustedes me van a hacer una rendición de cuentas. ¿Cuántos ciclos de plata eran? ¿Cuántos ciclos de oro eran para el tabernáculo? No tiene que quedar nada afuera. Todas las cosas tienen que quedar claritas. Y eso a nosotros nos enseña que en la vida también tenemos que ser súper claros con las cosas. No podemos dejar cosas sin atar. Tenemos que ser súper sinceros y decir, mira, esto parece que quedó pendiente. No, esto hay que decirlo ahora. Bien, entonces, amigos, finaliza el libro de Éxodo con esta porción. El Creador viene a pedirle cuentas al pueblo de Israel para que no se olvide de lo que se comprometió. A nosotros se nos olvida. ¿Cuál es el comentario práctico? Dejar de pecar. Alguien dice, pero ¿cómo voy a dejar de pecar? Sí se puede. Deja de pecar. Si tú dejas de pecar, vas a acordarte de muchas más cosas. Esto es súper potente, súper profundo, amigo. La mente olvidadiza, hermanos, tiene un origen. Y la mente despierta también. Entonces, acá, hermanos, tenemos harto que meditar, harto que pensar y decirles a todos, ánimo, hay que seguir estudiando porque ahora empieza el terreno fuerte con Vayikra o el libro de Levítico, hermanos, que es un libro que nadie quiere tocar. Nadie quiere explorar el libro de Levítico porque lo encuentra en un libro muy fuerte, muy duro, porque habla de todo. ¿Ya? Y vamos a hablar de todo. Así que, amigos, agradecemos su tiempo. Hay una sección nueva que se llama Llave de los Salmos y ojalá usted pueda estudiar también y aprender el material que se va a compartir. ¿Ya? Así que nos encontramos, hermanos. Espero con la ayuda del Santo Bendito poder esta semana poder grabar la porción nueva que corresponde al libro nuevo que es Levítico, para que sigamos estudiando los comentarios de la Sagrada Torá. ¿Ya? Así que muchas bendiciones y gracias por visitarnos.